Mi nombre es Elena Marsh. Tengo 39 años. He pasado más noches bajo cielos extranjeros que bajo el techo de mi familia. He caminado por campos de minas, pero nada me preparó para el regreso a casa. Wakefield no había cambiado. Las mismas aceras agrietadas, las mismas contraventanas desiguales, la misma manera en que el viento envolvía el viejo campanario de la iglesia como si no tuviera a dónde ir. El tipo de pueblo donde la gente decía tu nombre con una sonrisa y una marca. El tipo de pueblo que recuerda tus errores más tiempo que tu cumpleaños. A propósito, aparqué a 2 manzanas de la funeraria. La caminata me dio tiempo para respirar, o al menos practicar a parecer que podía. No llevaba el uniforme. No porque me avergonzara de él. Dios sabe que es lo único que tuvo sentido alguna vez, pero porque esto no se trataba de mí. Se trataba de él. El coronel Abram Marsh, inteligencia naval. El abuelo, el hombre que me enseñó que el silencio podía ser un arma si aprendías cuándo cargarlo. Fue el único que me llamó después de la caída. El único que no colgó cuando las cosas se complicaron. Y ahora se había ido. La funeraria estaba vestida como todos los salones de pueblos pequeños. Demasiadas rosas, demasiado silencio. Colocaron su ataúd cerca de la vidriera, la bandera doblada, la placa de latón impecable. Gregory ya estaba allí, dando la mano como un político que dosifica el duelo en dosis bien ensayadas. Mamá estaba a su lado, con la mano en su brazo como siempre lo hacía con orgullo y ceguera. Entré en silencio, el clic de mis tacones, el único sonido que reconocía que yo seguía siendo alguien. Las miradas se volvieron, algunas entrecerraron los ojos, intentando ubicarme. Otras me reconocieron al instante y se apartaron tan rápido como se habían fijado. Me senté cerca de la parte de atrás, donde la expectativa no podía alcanzarme. Mis dedos permanecieron en mi regazo, firmes, pero mi estómago volvió a tener esa vieja tensión. Esa sensación que no había echado de menos desde Coble, la que te dice que el perímetro está mal. 3 filas más arriba, un hombre con traje gris inclinó ligeramente la cabeza. Demasiado deliberado. Su postura decía, formal, no familiar. Otro, a la extrema izquierda, se ajustaba la manga, no con nerviosismo, sino como si escuchara algo que nadie más podía oír. Entonces vi su cabello oscuro, vestido azul marino también, inmóvil. Dejó caer un pañuelo, se inclinó y, en esa fracción de segundo, sus ojos se encontraron con los míos. Calma, precisión. Un recuerdo encajó en su lugar como el reinicio de un gatillo. Rachel Kim, contrainteligencia. No asentimos, no sonreímos, pero supe que ella veía lo que yo veía. Esto no era solo duelo. Esto era vigilancia. Y fuera lo que fuera en lo que mi hermano había convertido este funeral, no se trataba de honrar a los muertos. Se trataba de observar a los vivos. El aire de la capilla se sentía demasiado quieto, como una habitación esperando que algo se rompiera. La gente se movía despacio, con cuidado. Susurraban, asentían, se secaban los ojos, todos cumpliendo con los ritos del duelo sin sumergirse realmente en él. Observé cómo flotaban alrededor de Gregory como satélites, cada uno atraído por la gravedad de su dolor curado. Se aclaró la garganta y se acercó al atril. Su mano rozó su corbata como solía hacer cuando éramos niños y él sabía que estaba a punto de mentir. «Sabes», dijo, su voz cálida y performática. El abuelo Abraham siempre contaba una historia ridícula sobre el estofado de cabra. Decía que era lo único que le hizo considerar desertar de la marina. Algunas personas rieron educadamente. Una prima sintió como si lo hubiera oído antes, pero yo me quedé helada. El estofado de cabra no era una broma. Era una frase que él y yo usamos una vez durante una simulación de entrenamiento que él dirigió para mí cuando todavía estaba pasando los paneles de revisión de defensa. Era código, una señal enterrada en el humor, una forma de decir que han leído lo que no debían. Gregory sonrió, escaneó la multitud, dejó que la risa se calmara, pero sus ojos nunca se encontraron con los míos. Estaba pescando, no compartiendo, probando para ver quién se movía. Y yo lo había hecho.
Siguió contando una anécdota sobre Panamá y los puros, pero la sangre en mis oídos amortiguó las palabras. Estudié sus manos, su postura, el momento de cada pausa. Él no estaba de luto. Estaba actuando, ensayado, confiado, lo que significaba que pensaba que estaba a salvo. El cristal se rompió cerca de la parte de atrás, agudo pero controlado. Una copa de vino se volcó de una bandeja. Rachel. Se arrodilló, recogió los fragmentos rápidamente. Cuando se levantó, pasó por detrás de mí, se inclinó lo suficiente para que su voz se deslizara bajo la música del órgano. ¿Te dejó algo? Se me tensó la garganta. Ella no me miró, solo siguió caminando. Pero la pregunta se instaló en mi pecho como un cable de alta tensión. Porque la respuesta era sí. Pero no sabía cuánto de eso tenía todavía o quién más ya estaba mirando. Me fui de la recepción temprano. Nadie me detuvo. Nadie se dio cuenta. Gregory tenía toda la atención que necesitaba y Rachel había desaparecido sin decir una palabra. Protocolo típico. La casa estaba a solo 5 cuadras de distancia, pero la caminata se sintió más larga esta vez. No por la distancia, sino porque ya sabía hacia qué caminaba. La casa del abuelo había permanecido en silencio desde que los paramédicos se lo llevaron. Todavía allí, de 2 pisos, revestida de cedro, la pintura descolorida y descascarada en lugares que solía arreglar en el momento en que se astillaba. La luz del porche estaba apagada, pero no la necesitaba. Conocía la casa como conocía mi propio pulso. El ático era donde guardaba su vida real, no los trofeos o placas en la sala de estar, sino los planos de quién era realmente. La escalera retráctil gruñó cuando subí, igual que cuando tenía 16 años. Y él me sorprendió colándome allí por primera vez. En aquel entonces, solo me miró y dijo, la curiosidad está bien, niña. Solo prepárate para lo que encuentres. El ático olía a cedro viejo y papel más viejo, cajas, carpetas, baúles, y debajo de todo, el baúl de viaje, que él decía a todos que solo contenía uniformes viejos. No era así. La cerradura había sido rota. Fractura limpia, no oxidada, no forzada. Alguien tenía la herramienta adecuada. Recientemente, los archivos interiores habían sido revueltos y dejados en desorden. Pero lo que me llamó la atención no fue el desorden. Fue el hueco, un libro faltante de la fila de libros de bolsillo cuidadosamente apilados y el siguiente fuera de lugar. El último testigo, el favorito del abuelo. Lo bajé y hojeé las páginas. Algo rígido en el centro. Un sobredoblado metido entre capítulos. Mi nombre con su letra. Si estás leyendo esto, pequeña, probablemente no me fui como te dijeron. Y si eso es cierto, entonces ya sabes qué hacer. Debajo de la carta había un mapa, la tinta desvaída, pero aún legible. La cresta norte a las afueras de Wakefield, 30 millas en línea recta. Una cabaña marcada con una X roja. Lucian Hart. No había oído ese nombre en 20 años. Detrás del panel de aislamiento cerca de la chimenea, probé una de las viejas llaves que llevaba al cuello de niña. Latón, pulido por el uso. Hizo clic. Dentro de la pared había una caja de acero, fría y pesada. Y de repente, ya no era solo una nieta en duelo. Era la última testigo. La caja de acero pesaba más de lo que parecía. Dentro, debajo de capas de tela encerada doblada, había una cinta de casete y un viejo documento laminado con los bordes rizados. Texto desvaído, redactado en algunos lugares con tanta agresividad que parecía quemado, no solo censurado. Las palabras Orchid Grey aún eran visibles en la parte superior. No dormí esa noche. En cambio, conduje hacia el norte con el mapa en el asiento del pasajero, la ventana ligeramente abierta. La vieja radio zumbaba estática. El pueblo dio paso a pinos y grava, el tipo de silencio que te hacía cuestionar si el mundo fuera de tu parabrisas todavía existía. Seguí la cresta hasta que la señal se perdió y la línea de árboles se espesó. Entonces la encontré, la cabaña, exactamente donde dijo el abuelo que estaría.
Lucian Marr parecía mayor de lo que recordaba, pero sus ojos no habían cambiado, agudos, claros, todavía escaneando una habitación, incluso cuando no había nadie más en ella. «Te ves fatal», dijo, dándome una taza de café instantáneo. «Siempre supiste cómo saludar a una dama». Se rió una vez, y luego se le apagó en la garganta. «Se ha ido, ¿verdad?». Asentí. Tampoco fue limpio. Lucian no pestañeó. Simplemente caminó hacia una caja metálica en una esquina y sacó un reproductor de casetes portátil. Deslizó la cinta sin preguntar qué era. Así supe que ya tenía una copia. La grabación era débil. La voz del abuelo tensa pero firme. «Si esto llega a ti, Lucian, Orchid Grey ha sido movido». Gregory accedió al sistema. «No sé cuán profundo llegó, pero si desaparezco, no busques el archivo. Busca el patrón». Lucian presionó detener. Luego me entregó la cinta original. No lo mataron por lo que tenía. Lo mataron por lo que recordaba y por el hecho de que todavía estaba dispuesto a hablar. Deslizó otro sobre la mesa, dentro de un escaneo de una directiva clasificada. Con fecha de 3 semanas antes de que muriera el abuelo. El nombre de Gregory no estaba en ninguna parte, pero había huellas dactilares por todas partes en el lenguaje. Me levanté para irme, el corazón latiendo con fuerza, alguien ya me estaba observando. Lucian no discutió, solo me acompañó a la puerta y dijo, «Siempre lo han estado». Al salir, una figura se movió en el espejo retrovisor. Coche aparcado, luces apagadas, demasiado cerca para ser una coincidencia. La cabaña era remota. Pero no estaba sola. No conduje directamente de regreso. En cambio, dejé el coche en un sendero lateral 2 millas al oeste y caminé a través de la línea de árboles hasta encontrar el antiguo camino de incendios. Mi bota se hundió ligeramente en la tierra blanda, y me moví sin linterna, solo con el recuerdo de las caminatas infantiles con el abuelo cuando me enseñó a leer el silencio mejor que cualquier mapa. El coche había desaparecido. Quienquiera que estuviera vigilando la cabaña, o había conseguido lo que buscaba, o estaba dando vueltas más amplias. Esperé hasta tener señal, luego llamé a Isla. Contestó al tercer tono, con la voz somnolienta pero alerta debajo. «Lena, ¿está todo bien? Necesito que hagas algo». «Discretamente». Hubo una pausa. «¿Cuán discreto?» «Tan discreto que tu trabajo podría desaparecer si dejas rastro». Ella no preguntó por qué, solo dijo, «Envíalo». Le envié la cadena a Orchid Grey. Archivo de inteligencia clase, año 1993. Estado. Mientras ella trabajaba, me senté en la oscuridad, recostada contra un frío peñón de granito, la cinta en el bolsillo de mi chaqueta presionándome contra las costillas como si tuviera un peso más allá del magnetismo. Un suave din rompió el silencio. El mensaje de Isa fue corto. «No te va a gustar». Orchid Grey, estado activo. Reactivado hace 4 semanas. Bajo las credenciales de inicio de sesión de Abram Marsh. Se me apretó el pecho. Él llevaba muerto 2. La llamé de inmediato. ¿Podría ser falsificado? Ella vaciló. No fácilmente. Estos viejos sistemas necesitan confirmación biométrica superpuesta con hardware de 2 etapas. A menos que alguien tuviera acceso a ambos y conociera los protocolos. Alguien tenía a Gregory. Colgué la llamada y saqué el teléfono satelital que no había tocado en años. Todavía estaba envuelto en papel de aluminio, todavía etiquetado con la letra del abuelo. Úsalo solo si el silencio se vuelve contra ti. La pantalla parpadeó. Pulsé el comando de emergencia. Alerta. Aspen rojo. ID. Mars nivel 7. Enviar. La señal pulsó como una onda en agua oscura. En algún lugar, algo despertó. 10 minutos después, en algún lugar de una oficina de campo en DC, la línea segura de Rachel Kim sonó. Leyó la pantalla. Enderezó la espalda. Aspen rojo en vivo. Código recibido, ubicación,
funeral de la familia Mars en Watford. Se levantó. Todo lo que había estado en silencio ahora estaba en movimiento. La iglesia olía a madera vieja y flores marchitas. Una mujer en la segunda fila se secaba los ojos con un pañuelo de encaje que parecía más viejo que yo. El órgano zumbaba bajo, reverente, sombrío. Pero bajo la superficie, bajo cada respiración y cabeza inclinada, algo más pulsaba. Gregory estaba detrás del atril, impecable en su traje azul marino a medida, la postura perfecta. Su voz era suave, bien ensayada. Pero no le hablaba a la sala. Le estaba hablando a alguien más por completo. Observé su mano derecha. Primero, el dedo índice golpeó una vez contra el costado del atril. Luego ajustó su corbata 2 veces hacia la izquierda, una vez de vuelta al centro. Luego, el índice levantó la mano hacia su oreja derecha, el pulgar rozando el óvulo, los nudillos golpeando la parte posterior. Conocía esa señal. No la había visto desde que tenía 17 años. Y el abuelo me sacó de un curso de entrenamiento en Guántico solo para mostrarme cómo los equipos de campo usaban solicitudes silenciosas de extracción táctica. Gregory no honraba a los muertos. Estaba pidiendo ayuda o cobertura. Lo que no sabía era que ya lo había pillado. Cuando nos abrazamos en la recepción, su brazo a mi alrededor, atrayéndome con demasiada fuerza, demasiado tiempo. Había deslizado el micrófono en el forro de su chaqueta. Viejos hábitos. Dentro del bolsillo de mi abrigo, la señal del transmisor parpadeaba en un azul constante. Grabación en curso. Las puertas de la iglesia permanecieron cerradas. Sin caos, sin ruido, pero el movimiento parpadeaba en los bordes del estacionamiento. Rachel no entró por la puerta principal. Tampoco lo hicieron los 2 agentes de campo detrás de ella. Se movían como humo, silenciosos, precisos, ya separando las salidas. El tiempo se ralentizó. Gregory terminó su elogio con una voz cuidadosamente quebrada. Se apartó del micrófono y bajó. Por un momento, todos aplaudieron. Ese aplauso extraño y educado que das en un funeral cuando no estás seguro de si estás de luto o simplemente actuándolo. Entonces se abrieron las puertas principales. Rachel entró, la placa ya levantada, pero con voz tranquila. No gritó. No tuvo que hacerlo. Todos se volvieron hacia ella. Luego hacia mí, no porque me moviera, sino porque no lo hice. Y en esa quietud, algo cambió. El funeral no se trataba de a quien habíamos enterrado. Se trataba de quién no saldría. La casa estaba en silencio cuando regresé. Demasiado silenciosa. El tipo que te hace sentir que las paredes contienen la respiración. Mamá estaba sentada en la mesa de la cocina, con las manos entrelazadas en el regazo, la misma mesa donde el abuelo solía leer el periódico cada domingo por la mañana, donde aprendí a cargar un arma antes de aprender a conducir. La cafetera estaba medio llena. El reloj de la pared hacía más ruido de lo que debería. Ella no levantó la vista cuando entré. Su voz salió pareja. Se lo llevaron, asentí. No lo esposaron delante de nadie. Ella parpadeó lentamente, con los ojos fijos en el viejo paño de cocina frente a ella. ¿Sabes lo que dijeron? Lo interrogarán en el centro. Tiene abogado. Ella me interrumpió. ¿Sabes lo que me dijeron a mí? Su voz se quebró una sola vez. Dijeron que crié a un traidor. Saqué la grabadora del bolsillo de mi abrigo y la coloqué sobre la mesa. Pulsé reproducir. La voz de Gregory llenó la habitación, tranquila, confiada, condenatoria. El archivo está fragmentado, pero Orchid Grey todavía funciona. Reenviamos a través de un proxy en Zurich. Nadie en el estado sabe siquiera que existe la subred. Te daré la cadena de autorización, pero quiero inmunidad de mi parte. Sin rastro de papel. Dejé que la cinta siguiera hasta que el silencio se alargó. Mamá no lloró. Solo miró la máquina como si hubiera hablado en un idioma que solía conocer pero que había olvidado hacía mucho tiempo. Estaba vendiendo inteligencia nacional, dije suavemente. No por dinero, por influencia, por poder,
el tipo que sobrevive a las elecciones. Ella me miró entonces, realmente me miró, y susurró, así que ahora he perdido un marido y un hijo. Me senté frente a ella. Sin armas, sin uniforme, sin armadura, sin mamá, dije, con voz firme. Acabas de salvar el nombre de ambos. Ella no respondió, pero su mano, después de un largo momento, se extendió sobre la mesa. Y en ese pequeño y silencioso gesto, dedos callosos contra los míos, más viejos, más fríos, sentí que algo cambiaba. No perdón, todavía no, pero algo lo suficientemente cercano como para construir sobre ello. Gregory aceptó un acuerdo de culpabilidad. 34 meses en prisión federal, autoridad revocada, sin titulares, sin ceremonia, solo una entrada silenciosa a un sistema numerado. Su nombre reducido a un expediente y un registro de acceso. Mamá nunca lo visitó. No por enfado, creo. Solo una especie de duelo que no encaja en las horas de visita. 3 meses después, me pidieron que hablara en Fort Worth para la graduación de candidatos a oficiales. El abuelo solía dar el discurso todos los años hasta que, discretamente, dejaron de pedirle. Llevaba el uniforme esta vez, recién planchado, sin adornos, excepto por el pin que él me dio una vez, metido debajo del cuello, donde solo yo sabía que estaba. El auditorio estaba lleno de rostros jóvenes, bordes afilados, ojos muy abiertos, todavía creyendo que todo se podía resolver si se seguía la cadena de mando correcta. Durante la sesión de preguntas y respuestas, un cadete en la tercera fila se levantó. Señora, dijo, con voz firme, pero joven. ¿Cree que hay momentos en los que la verdad es lo único que no se nos permite decir? La sala contuvo la respiración. Yo no lo hice. Lo miré a los ojos y le dije, solo cuando hemos decidido vivir con la mentira para siempre. Se sentó lentamente. Aplaudieron después de la ceremonia, amables y orgullosos, pero me fui antes de que terminara el aplauso. Rachel me encontró en el pasillo. No dijo mucho, solo me entregó un archivo, de papel, no digital, lo que ya me decía qué tipo de mensaje llevaba. Tu abuelo escribió esto él mismo, dijo. Pensó que deberías tener la última palabra. Dentro había una sola página escrita a mano. Conocía bien la letra, trazos fuertes y limpios. No militar, personal. Aquellos que guardan silencio no tienen miedo. Están escuchando. Y cuando se levanten, el mundo cambiará. Sin lema, sin bandera, solo la verdad. Más tarde, me paré sola en la tierra del abuelo. Los árboles se mecían suavemente. El mismo viento que una vez hizo crujir las contraventanas ahora se movía suavemente por la hierba. Sin disparos, sin radios, solo quietud, un tipo de quietud que costó algo. El honor no es ruidoso. No pide aplausos. No siempre lleva uniforme. A veces espera. A veces entierra a sus muertos con manos silenciosas. Y a veces, si tiene suerte, te da una última mañana en la que el mundo se siente lo suficientemente tranquilo como para empezar de nuevo.